Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a un nuevo video top en el canal. Hace unos días hicimos el top de los mejores jugadores de la década, el 11 ideal de Casa de Deportes del 2010 al 2020, y pensé hacer una lista su contraparte, los peores. Pero al momento de plantearla y planearla, considera que era un tanto absurdo el concepto general y que tenía más sentido destacar, dentro de lo que permite el verbo destacar, los peores momentos de la década. Y con peores momentos me refiero a fallos individuales o colectivos de un jugador, entrenador o hasta árbitro que tuvieron impacto directo en un partido en el que se jugaba mucho o en una carrera inclusive. Y estoy hablando de finales, estoy hablando de eliminatorias directas, estoy hablando de Champions League, estoy hablando de mundiales, y repito que ese error desencadenó una serie de hechos que suelen ser lamentables para el jugador, equipo o afición. Así que hoy atravesaremos un túnel lleno de recuerdos dolorosos, damas y caballeros, se los aseguro. Y lo sé porque solo preparar este video fue demasiado dolor para mí, así que damas y caballeros, conozcamos los 10 peores momentos, si lo podemos llamar así, o ya veré como título este video, de la década. Puesto número 10, Arjen Robben versus Iker Casillas en el 2010. El top es inaugurado por el primer año considerado dentro de esta década y nos remontamos a la final de Sudáfrica 2010, donde más de alguno diría que el fallo aquí fue que el árbitro no enviara a la cárcel a Nigel de Jong después de que exorcizara a los demonios del cuerpo de Xabi Alonso con una tremenda patada. Ese parecería ser que debería ser el momento destacado en esta lista, pero no lo es. Hubo otro momento en esta lista en la que encontramos el mano a mano de Arjen Robben versus Iker Casillas en los momentos finales del encuentro, que pudo encaminar a que Holanda por fin ganara, se consagrara campeona del mundo. Pero está tan abajo porque también hay que considerar que Iker Casillas tuvo un gran mérito en esta jugada. No hay que considerar el mérito del portero, pero aún así entra en nuestros infames criterios cuando recuerdas que tan solo minutos después Iniesta sí pudo definir y le dio el mundial a la Furia Roja, y nos quedamos con la pregunta de qué hubiera pasado si Robben hubiera anotado ese gol, y seguramente con muchos de estos momentos, ¿qué hubiera pasado si este momento no hubiera ocurrido? Como lo es el puesto número 9, Sergio Ramos contra el Bayern Múnich en el 2012. 2 años más tarde, Sergio Ramos fue protagonista de la tanda de penales entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, que vio cómo los madridistas se fueron eliminados de las semifinales. Seguramente ya sabes de qué estoy hablando. Y claro, seguramente más de uno pensará que cobrar un penal es facilísimo, y pues esto lo piensas porque ves a jugadores de talla mundial cobrarlos. Así que no voy a recriminar al 100% a Sergio Ramos, porque esto que piensas es incorrecto. Con un penal es bastante complicado, pero sí destacar que su penal que mandó a la estratosfera fue el que ocasionó muchísimo dolor en Madrid, alegría en Múnich. Pero las buenas noticias entre todo esto es que también supieron que el Barcelona fue eliminado en la otra llave. El Chelsea llegó a la final y le ganó esa final en casa del Bayern Múnich para consagrarse campeón de la UEFA Champions League. Tenía que destacar ese momento de alguna u otra forma, porque en el puesto número 8, Fernando Torres contra el Manchester United en 2011. Porque hablando de aquel Chelsea, Fernando Torres se convirtió en su momento en uno de los jugadores más caros en la historia, y las cosas no iban nada bien para el ariete español cuando llegó a este equipo. No era ni la sombra de lo que vimos en el Liverpool, y fue en su enfrentamiento por la Premier League temporada 2011-2012, y se los juro que lo recuerdo como si fuera ayer, que nos estaban regalando un electrizante encuentro el Manchester United y el Chelsea, un partido que los Red Devils ganaban 3-1, y cuando mejor lucían los Blues y una remontada parecía posible, Torres libró al portero con un exquisito recorte. Parecía que nos iba a regalar el gol que lo iba a devolver al tema confianza. Los goles de Torres están volviendo, pero lo que nos regaló fue un fallo que será difícil de olvidar. Claro, los errores, todos nos equivocamos, ¿no? Y hay muchos en el fútbol, muchos. Pero este fallo en específico representó mucho en la carrera de Fernando Torres. Parecía que se encaminaba con este partido, pero al final de cuentas, aquella pifia parece que terminó definitivamente con la confianza del niño Torres en aquel entonces. Puesto número 7 es Ben Ulreich. El Real Madrid aparece de nuevo en la lista, pero ahora como un beneficiado. Y los porteros alemanes seguro tendrán un lugar muy especial en la década para los aficionados del Madrid, para los jugadores del Real Madrid. ¿Recuerdas a los porteros alemanes cuántas alegrías nos dieron? Porque los blancos se enfrentaron al Bayern Múnich nuevamente en etapa de semifinales, pero en esta ocasión para la Champions League de la 2017-2018. Y cuando el partido parecía se inclinaba en favor de un equipo teutón, que perdía en la ida, por cierto,
Ulreich perdió el piso literal y figurativamente hablando y le regaló la portería a Benzema, quien no desaprovechó y anotó un gol que básicamente le significó el pase a la final al Real Madrid, a pesar de lo que terminó, porque el Bayern Múnich terminó marcando otro gol. Y aquí es donde se magnifica el error de Ulreich, porque de no haberse equivocado, siendo estos fallos comprendidos como fuera o de otro partido, como dice en el argot de fútbol, esto habría significado que el Bayern Múnich hubiera avanzado. Podemos decirlo de cierta forma, ¿no? Pero ese es un escenario de qué hubiera pasado con, y eso tal vez sea una serie que aparezca en algún momento aquí en Casa Deportes. Vayamos al puesto número 6, Brasil 2014, los fallos arbitrales. Entramos a un puesto en la lista que más que una sola actuación, más bien engloba una competencia completa. Y hablemos de los fallos arbitrales, los cuales sabemos hay muchos, pero muchos en cada semana en el mundo del fútbol. Ni siquiera solo en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte, con tecnología o sin tecnología. Pero de los 3 mundiales que vivimos en esta década, que se dice poco, ¿no? Pero 3 mundiales en una década, privilegiados somos. Sin duda, el que nos dejó más recuerdos de injerencias arbitrales en un encuentro fue el celebrado en el continente americano. Porque entre las principales ediciones encontramos, por ejemplo, el Brasil contra Colombia, llena de fallos y controversia arbitral, con todo y un gol anulado a Yepes, que prácticamente le significó la eliminación a Colombia, y la no expulsión de Juan Camilo Zúñiga después de que casi partiera en 2 a Neymar. Y cómo olvidar el no era penal. Cuando Arjen Robben cayó dentro del área en el Holanda versus México, se le marcó penal. Pero tal vez más doloroso que todo lo mencionado anteriormente fue cuando Manuel Neuer decidió jugar al Mortal Kombat en plena final de Brasil 2014 y no se marcó ningún penal, lo que pudo haber significado por lo menos la oportunidad de anotar para Argentina, y sabemos cuál fue el desenlace de esta historia. Y digo, incluye todo el mundial porque también recordemos que básicamente esto provocó la introducción pronta del VAR para Rusia 2018, o al menos un detonante para que tiene que haber sí o sí un VAR, no se llamaba VAR en ese entonces. Y damas y caballeros, aficionados chilenos, disculpen, pero viene un poco más dolor para ustedes, porque en el puesto número 5, Lionel Messi contra Chile en 2016. Yo sé que en Argentina se derramaron muchas lágrimas esta década. Si necesitan un abrazo, saben que siempre estaré aquí. Además pueden recordar que hay que llegar a las finales, ¿no? Hay que estar ahí. México que quisiera estar en semifinales, por lo menos. Les adelanto que habrá más jugadores de esta hermosa nación, por lo que también no quiero que se lo tomen a pecho ni nada por el estilo. Y sobre todo lo sorprendente es que Lionel Messi esté en una lista de estas características, ¿no? Pero si volvemos a hablar de penales, seguro no les tengo que recordar a muchos la final de la Copa América en 2016, cuando Messi tuvo en sus pies, en sus mágicos pies, la copa. Tuvo el título que tanto se le ha pedido que le dé a Argentina, pero Lío falló su penal y Chile levantaría otra Copa América. Que ojo, no sé si hablaré de los mejores momentos diagonal equipos de esta década, pero ojo que Chile seguramente aparecería en esa lista si hablamos de títulos y lo que hizo en Copa América. Pues damas y caballeros, sigamos con la tónica argentina, pero ya les prometo que es el último. Puesto número 4, Gonzalo Higuaín del 2014 al 2015. Cuando hablamos de Gonzalo Higuaín, sin duda alguna hablamos de un jugador que ha tenido protagonismo en toda esta década, con sus altas y con sus bajas. Y por ejemplo, no hablo de su paso por el Chelsea, que lo traiga por aquí, eso fue mucho después, sino de los fallos en momentos cruciales que vivió, sobre todo en esta etapa. Y no solo es un fallo. A Higuaín se le presentaron distintas oportunidades para ayudar a su selección, como pocos han tenido esas oportunidades y desearían haberlas tenido en sus respectivas carreras. Pero para el infortunio del fútbol argentino en esos momentos tan importantes, no se presentó la mejor versión del artillero argentino a la que normalmente nos tiene acostumbrados. Recordar sus fallos ante Neuer en la final de Brasil 2014 y, por si fuera poco, en otra final literalmente un año después. Sí, yo ya solo de pensarlo me duele muchísimo, y saben que yo soy un gran defensor de Pepita Higuaín, que siempre me ha gustado muchísimo, hasta que llegó al Chelsea, ¿no? Oigan, hablando del Chelsea, también tenemos otra aparición de ellos en la lista, pero ahora como un beneficiado, porque en el puesto número 3, Steven Gerrard contra el Chelsea en 2014. Para abrir el podio tenemos tal vez uno de los momentos más dolorosos en la historia del Liverpool y un recuerdo imborrable para la historia de la Premier League. Literalmente un pequeño desliz provocó un gran momento. Cuando el Chelsea visitó al Liverpool en la temporada 2013-2014, Steven Gerrard vio cómo el tan ansiado título de Premier League que el Liverpool ha estado buscando se le resbaló de sus manos, literal y figurativamente hablando, y vio cómo escapaba ese título en los pies de Demba Ba. Lo increíble es que haya recaído en las manos del gran Stevie G este fallo. Ni la mitología griega es tan ingrata con sus héroes, pero el fútbol a veces tiene un humor muy,
muy negro. En el puesto número 2, a Samoa Gyan en el Ghana contra Uruguay 2010. Uno de mis partidos favoritos en la historia es el Ghana contra Uruguay del Mundial de Sudáfrica. Ni en Hollywood encontrarías una obra tan bien escrita, llena de dramas y giros argumentales, con una conclusión gloriosa para Uruguay y dolorosa para Ghana. Recordamos la gran atajada de Luis Suárez, pero lamentablemente, o al menos para términos reglamentarios, pues el portero era Muslera en ese partido, no Luchito. Y fue entonces que Asamoah Gyan fue el encargado de cobrar el penal que dio Luis Suárez y evitó la caída en ese momento de la puerta de Muslera. En la última jugada del partido, minuto 121, y Asamoah Gyan estrelló su remate en el travesaño. Tendríamos tanda de penales tras este catastrófico acontecimiento y Uruguay avanzó a la siguiente ronda, convirtiendo el que tuvo que ser un fallo de Suárez y que prácticamente debió haber aparecido en esta lista en un acto heroico. Les digo que esto no lo encuentran ni en sus series preferidas. ¡Qué locura! Y en el puesto número 1, Loris Karius, Liverpool 2018. En el puesto número 1, un momento que si viste y eres aficionado del Liverpool, eres hincha del Madrid o una persona con la más mínima pizca de empatía y viste este enfrentamiento, te enteraste de lo que sucedió, seguramente hasta la fecha sigue causando un tanto de dolor. Porque Karius protagonizó el caso más reciente de héroe a cero y tal vez uno de los más grandes en la historia del fútbol, cuando en la final de la Champions League del 2018 entre el Liverpool y Real Madrid convirtió una serie de fallos tan dolorosos en realidad. Porque además de que le costaron el título a su equipo, parece que le costaron su carrera, porque luego de este partido, Karius no ha vuelto a ser el mismo. De un prometedor guardameta alemán que está teniendo una muy buena temporada con el Liverpool, al recuerdo de esta final, de sus fallos y de prácticamente el nacimiento de un adjetivo para cuando un portero la pifia. Y ese fue nuestro recorrido por el túnel de los recuerdos dolorosos, que sé que algunos querrán no volver a recorrer, pero si quieren que sus amigos y familiares lo hagan, les puedes recomendar el canal, les puedes recomendar este video en específico y que se suscriban a KC Deportes o me sigan en mis redes sociales enlistadas en la descripción del video para que tengas más videos como este, más tops, más análisis, más discusión, más debate en torno al mundo del fútbol aquí en KC Deportes, aunque hoy tengo un jersey de fútbol americano, pero me lo puse porque los Jets es como han sido un equipo muy malo y sigan, hablemos de fútbol para que entiendan más de esto. Espero que hayas disfrutado de este video muy especial. Vienen más videos tops recordando lo mejor del año, lo peor del año, además de análisis de equipos como ya los he ido presentando, y si estás suscrito ya lo sabes, si no estás suscrito no lo sabes, así que te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, que me sigas en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, como ya comentaba, por ahí continúa el análisis. Y eso va a ser Toño por este video. Repito, vienen más tops, prepárense damas y caballeros. Eso fue Toño por este video. No olviden comer frutas y verduras y que nos solemos.